Gemían tus hermanos, maltratados y privados del tesoro más preciado que es la libertad. Tornaste sus gemidos en valientes alaridos y sus brazos en antorchas de verdad. De un confín al otro de tu bella Boriquén, tu nombre se repite por doquier. Marchó valientemente, siempre al frente de su gente, sobre el pecho reluciente su guaní. Guaní, disco dorado, blanco fácil del soldado que dispara y a su vida pone fin. De un confín al otro de su bella Boriquén, su nombre se repite por doquier. Y en Radio Sin Censura, Voces Ancestrales. Les dejamos con sus animadores Tai Pelicier, Germán Colón Poaraní y María Caraballo. Bienvenidos. Gracias, Jaime. Taiwei familia, buen día familia. Les saluda Tai Peli y estamos muy contentos hoy de que estén con nosotros nuevamente porque tenemos un programa muy interesante que le va a hacer recordar sus propias historias de sus familias y aquellas cosas que estaba escuchando cuando usted era pequeño. Así, muy buenos días, hablaba Poaraní. Agradecimos con todas las personas que están entrando a nuestra página de Voces Ancestrales. Muy buenos días a todos, agradecidos de que estén en sintonía nuevamente con nosotros. Buenos días, les saluda su amiga María Caraballo. Bienvenidos a la tercera edición del programa Voces Ancestrales, hoy 12 de junio del 2019. Bueno, y antes que nada, para aquellas personas que apenas se comienzan a unir a nuestro programa Voces Ancestrales del Caribe, queremos aclarar que nuestro programa es un programa de enfoque donde discutimos la cultura taíno e indígena de Boriquén y de nuestro territorio ancestral tradicional, que no podemos olvidar ese factor. Y, por supuesto, los asuntos que nos afectan como pueblo. Entonces, queríamos traer el tema. La semana pasada estuvimos conversando con el doctor Juan Manuel Delgado. Nuestra hermana María hizo la diligencia de hacer esa excelente invitación y escuchamos muchísimas cosas del doctor, tales como la importancia de la historia oral, las cosas que estuvo enfrentando, y queremos hoy conversar un poco entre nosotros sobre esas cosas y amarrar ese tema a lo que es el conocimiento tradicional, y esas historias llegaron a nosotros y ese conocimiento llegó a nosotros a través de esos relatos que nos estaban haciendo nuestros familiares. María y Po, no sé si recuerdan cuando el doctor estaba mencionando que él estaba ya haciendo unos estudios en las Indieras y cuando pues va estando en la universidad va a organizar este evento
para que sus compañeros vayan y visiten a las indieras, y hasta se mofaron de él, ¿verdad? Mira, lo que quiere es que vayamos a ver indios en taparrabos. Y muchos de nosotros hemos encontrado este tipo de denigración, difamación, ¿verdad? Menosvaluando lo que es la cultura indígena. ¿Qué nos pueden compartir ustedes sobre ese relato y qué les vino a la memoria cuando escucharon eso? Porque yo tengo muchísimas. Bueno, él mencionó un dato bien importante, ¿verdad?, de las indígenas, que ya desde el 1570, si no me equivoco, ya se mencionaba, toda esa era una zona mucho más amplia, no se concentraba solamente en la indígena, era Orocovi, desde Orocovi hasta Mayagüez. Es que territorialmente, si uno se pone a pensar, a veces nos confundimos cuando solamente relacionamos el nombre de indígenas al barrio, ¿verdad?, que está aquí en los campos. Y tiene una extensión mucho más amplia, ¿verdad, María? Sí, eso es así. ¿Qué nos dices, María? pues mira, a mí me tomó por sorpresa el escepticismo con el cual tomaron la idea de que él los llevara a este lugar, y más aún cuando él cita las palabras donde se mofan de él diciéndole que los iba a llevar a ver indios en taparrabo en el lugar, como si los tiempos no hubiesen cambiado y las cosas no hubiesen evolucionado. Ya difícilmente nosotros nos consideramos indígenas, nosotros nos consideramos los nativos de esta isla. Y en pleno año 2019 nosotros no caminamos por ahí en taparrabos. O sea, es una cosa ilógica, el tiempo ha cambiado, las cosas han evolucionado y ya utilizamos ropa normal como cualquier otra persona, pero es increíble que venga precisamente de profesionales una cosa como esta, porque ahí estaba todo y los estudios lo han confirmado. Claro, eso es una cosa. Antes que nada, yo pienso que es importante que definamos lo que es la palabra indígena, porque la gente tiende obviamente con una mentalidad colonizada, donde los libros, ¿verdad?, y lo que nos enseñan en la escuela siempre trata de minimizar y primitivizar a la persona indígena. Pues vamos a hablar sobre eso también, ¿verdad? Empecemos por esa. Y aunque dentro el sistema de las Naciones Unidas, donde se debatió por muchísimo tiempo, ¿cómo le vamos a llamar al pueblo? ¿Le vamos a llamar originario? Había gente que todavía se identifica así como indios, y aunque sepan la historia, pues dicen, bueno, esto es como nos entendemos ya, y seguimos para adelante. Pero eventualmente se elige la palabra indígena, y fíjese, aunque no hay una definición oficial, ¿verdad?, que diga esta es la que es y más nada, lo que sí se llegó a un acuerdo donde una persona indígena es una persona que es descendiente de una gente que ya estaba en un lugar particular antes de que llegaran los colonizadores, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está en arroz y en habichuela. Y por lo tanto, nosotros estamos en todo nuestro derecho, en nuestra identificación como indígena. Fíjense que el doctor estaba haciendo ese relato, y eso tenía que ver en los 1970, ¿verdad? Exacto, y como tú dices, María, estamos en el 2019, pero yo misma, obviamente, años atrás, porque hoy día eso no va a pasar, ¿verdad? Por la edad y las caras que me tengo que tapar, pero hubo un tiempo en que cuando yo era una voz solitaria en el estado de Massachusetts, hablando, estaba todavía en mis 20, había aquel que me decía, ¿y por qué no andas en la nagua? Y se supone que tú no uses camisa, ¿verdad? Como para que tuviera el pecho expuesto. Ese tipo de comentario todavía al día de hoy sale cuando una mujer se identifica como
como indígena, como taíno, como boriqueno, con la palabra que elijan para autoidentificarse. Y no se limita a boriquén, fíjense, en nuestras islas del Caribe. Hay gente que sigue pensando que para que tú seas indígena tienes que andar con las regalias de tu tribu. Mire, eso no está pasando ni en África. Exacto, eso es así. Y ahí que viene la pregunta, ¿verdad? Que tú me lo mencionaste también. Ser indio está definido por el color de la piel, ¿verdad? Entonces, pues, en este sentido, pues yo encuentro una fuente que fue del 2013, que es una discusión que hubo sobre el tema, el legado indígena en Puerto Rico, por Idemis Osorio de Jesús. Y él hace referencia a la doctora Godreau, que investiga sobre el racismo, ¿verdad? Y ella dice que una persona tenga ojos o la piel de un color no quiere decir que va a saber a qué grupo genético pertenece. No hay una correspondencia, sin embargo, se hace, y la palabra raza es una noción que hemos heredado del colonialismo. Y no tiene un fundamento biológico, sí tiene un fundamento social porque existe el racismo. La raza no existe como genética, pero el racismo existe. Entonces, es lo que hace que hayan razas, ¿verdad? Y ahí vamos, pueden haber personas que sean blancas y tengan un ADN mitocondrial indígena, ¿verdad? Y hay muchos estudios, ¿verdad? Muchos estudios muy interesantes sobre esto. Mira, eso. ¿Qué decías, María? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya es, en esto cabe señalar que ya es hora de que se comiencen a romper muchos mitos sobre esto. No porque quizás mi tono de piel sea blanco, yo soy más o menos indígena que cualquier otro. Ya se ha comprobado que hubo una mezcla, pero nosotros estamos aquí precisamente para eso, porque nosotros tenemos que buscar la forma de que esa esencia, sacar esa esencia que tenemos y dejarle saber al mundo de que estamos aquí y que llevamos esa sangre aún latente y estamos aquí. Y es así, pero vamos a decir, aparte de los estudios científicos que tenemos, que ojalá que podamos invitar al doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, el profesor que fue el primero que hizo los estudios de ADN mitocondrial indígena en Boriquén, y de ahí pues ya sabemos, ¿verdad?, que más del 61% en promedio, porque es un promedio, hubo áreas que tuvieron como un 82% del ADN mitocondrial en Boriquén es indígena. Entonces, ojalá que pudiéramos tener al doctor con nosotros, pero quería hacer una aclaración, porque esto es una cosa que he encontrado una y otra vez. Yo he tenido personas en Boriquén y recuerden que siempre tenemos que recordar que el taíno no solamente es de Boriquén, sino de todas las Antillas Mayores, el área de las Bahamas, el norte de las Antillas Menores, ¿verdad? Que era para, como quien dice, las paradas que se hacían de los que subían del sur, etcétera. Y obviamente Jamaica y el sur de la Florida. Pero lo que quería mencionar es que la gente hasta el día de hoy tiene estos conflictos, porque vienen y dicen, fíjate, es que la gente me dice que yo soy muy blanco para ser taíno. Y tengo el otro que me dice, es que la gente dice que yo soy muy chocolate para ser taíno. Y no es solamente pensar en una mezcla con el europeo que llegó. Yo quiero que la gente sepa que hasta en las crónicas iniciales de cuando hay ese primer encuentro en nuestras islas, aparte del que tenía la piel cobriza, había gente blanca de piel, inclusive que ellos maravillados, ¿verdad?, que están viendo esta gente
y dice, miren, aquí hay una gente tan blancos como los de Castilla. Le ponemos ropa a esta gente y se confunden entre los que están allá. Entonces hay que ir rompiendo esos mitos de que si este es muy clarito y aquel es muy chocolate y este tiene que tener el pelo así, o si tienes el cabello rizo, pues ya no puede que no eres taíno, porque tienes que tenerlo bien lacio. Y esos son disparates precisamente en eso que tú estabas hablando, Po, de esa construcción de lo que son las razas. La gente piensa que el rubio solamente es el nórdico, pero y las personas y los melaneses, que son pueblos originarios aborígenes y tienen los cabellos rubios. Así es, así es. Esto fue, como mencionó el doctor, ¿verdad? Que tenemos intelectuales colonizados, historiadores colonizados, historiografía colonial, pueblos colonizados, mentalidad colonizada. Entonces, pues de ahí es que surge todo este problema que pues por el color de la piel, por tu pelo, tus ojos, y pues tenemos que romper con esta mentalidad, ¿verdad? Y no dejemos otro disparate que surge bastante, y esto lo vi yo, y ustedes que son más jóvenes, lo más probable también lo hayan escuchado. No, porque tiene la nariz africana. Cuando yo les puedo decir que con la dicha que yo tengo de visitar otros países o tener el contacto con otros pueblos indígenas, yo quiero que la gente sepa que la nariz más delicadita y finita que pudiera estar en una revista de médicos de cirugía plástica para que te quieras copiar la nariz, es precisamente de gente de África. Entonces tenemos que también romper esos estereotipos que verdad nada componen. Y les quiero aclarar que también las narices más anchas que yo haya visto en mi existencia precisamente son de una persona de pueblo indígena. Así que hay muchas cosas que tenemos que ir rompiendo. Y eso ha sucedido bastante por esa temática de que quienes están proveyendo la educación principal son los colonizados, ¿verdad? Y partiendo de eso, recuerdo cuando el doctor Delgado menciona esa lucha y ese momento en que él tuvo que reconocerse a sí mismo que era un colonizado más y que tuvo que romper con todo lo que era ese colonizaje y aprender a aceptarse, aprender a aceptar lo que era esa esencia indígena, nativa, y se reconoció a sí mismo, se reconoció y se puso como meta buscar la manera de a través de su lenguaje, de la manera de que él se expresaba, cambiar todo eso y romper con todo eso que lamentablemente muchos tienen y tenemos, que es esa parte del colonialismo. Por ahí es que se empieza reconociéndose, eso sale de adentro, eso es algo que tenemos que cada uno comenzar a hacernos nuevas personas de adentro hacia afuera para que todos estos mitos se comiencen a romper. Y cuando hablamos de colonizado, la palabra colonizado hermana del latín y concretamente de la unión de los siguientes vocablos: el sustantivo colonus, que significa habitante, el verbo izare, que es convertir en, y el sufijo ción, que es acción o efecto. Entonces, si hablamos de colonizado, hablamos de explotación, de ocupación de territorio, de poblar, de dominio, de violencia, y una colonización puede ser pacífica, de desplazar, de dominio económico y también de dominio psicológico, ¿verdad? Porque muchos de estos, ayer veía precisamente un programa de cuando ya los indios no podían más con esta presión del colonizador, que comenzaron pues a matar a sus propios hijos, ¿verdad? Y esa parte me impactó mucho, de un programa que estuve viendo ayer, que lo compartí en la página de Voces Ancestrales. Me impactó mucho que tuvieran que matar a sus hijos, ¿verdad? Y después de matarlos, colgarse. Un poquito o sea, cometer suicidio era prácticamente
un acto de desesperación, y tenemos que entender que para que quede bien claro que dentro de la cultura y la mentalidad religiosa, la gente puede pensar, bueno, pues entonces no iban al cielo y qué sé yo qué, o se los llevó Jumbeta en el infierno. Dentro de nuestras creencias espirituales, eso no existe. Entonces era dar un paso al mundo espiritual más bien que quedarse en bajo la esclavitud, las violaciones y las matanzas a las que estaban siendo expuestos. Y en eso que estabas explicando, sobre lo que es la colonización, y lo llevas, me encantó que aclararas que puede ser psicológico, que puede ser económico y todas estas cosas. Nuestros ancestros las vivieron todas. Eso es así, ¿Sí? la La vivieron todas, que de hoy en adelante yo ni siquiera, o sea, te voy a cortar el cabello, te voy a cambiar el nombre, tienes que ponerte estos trapos encima, tienes que taparte, tienes que soltar todo lo que tú creías espiritualmente, tienes que romper tus costumbres, y encima ya no te voy a llamar Poaraní, ahora te voy a llamar Pepe. Ajá. Y eso me recuerda Entonces, una anécdota de un cacique que me lo iban a quemar en la hoguera, y el cacique le pregunta, en el cielo van los cristianos, Atuey. ¿verdad? Atuey. Atuey. Entonces ellos le dicen, sí, los cristianos van al cielo si se portan bien. Entonces Atuey le dice, pues mira, si los cristianos van al cielo, yo no quiero ir allá, yo quiero ir al infierno. Por no encontrarse la atrocidad que se encontraron en esos momentos, en esa situación, ¿verdad? Que yo me imagino que debió haber sido bien impactante toda esta atrocidad que ocurrió en Puerto Rico y en las demás islas que son vecinas y que sufrieron lo mismo o más también, ¿verdad? Sí, ese relato, aquí volvemos otra vez tocando temas que tienen que ver con territorio ancestral. Atuey, uno de nuestros más grandes héroes, estaba en la lucha contra ya los invasores en lo que hoy conocemos como Hispaniola, ¿verdad? Lo que es Haití y República Dominicana. Y entonces cuando ya en esa lucha se entera, perdón, de que ellos van a seguir y que se van a ir a Cubanacán, ¿verdad? A Cuba. Él se va con una cantidad de hombres para avisarle a nuestros hermanos de Cuba, mire, esta gente viene para acá y va a hacer esto leña si no se preparan. Y entonces allí colabora con nuestros hermanos taínos de Cuba, y se preparan y tienen una lucha por muchísimo tiempo, y es como enfrentan al invasor. Entonces, para que se den cuenta nuestra gente de que aun cuando hoy día estamos afectados por las fronteras internacionales, nuestra gente sí se reconocía como un mismo pueblo y se daban la mano. Tenemos historias de caciques que eran de Boriquén, que los mandaron a lo que era Hispaniola y viceversa, ¿verdad? Que ellos tenían este tipo de intercambio. Y tenemos esa historia de Atuey, uno de nuestros grandes héroes, yéndose desde Hispaniola a Cuba para alertar y preparar, inclusive que él es el que prepara a nuestros guaribos, ¿verdad? A nuestros guerreros para ese enfrentamiento. Y sí, la historia cuenta de que antes de quemarlo es cuando le dicen, ¿verdad? Pues que para que se bautice y qué sé yo qué, y surge esa historia, ¿verdad? Le explican lo que no, pues se van aquí, se van estos otros, se van allá, y él dignamente prefiere no estar en ningún sitio donde esté esta gente tan cruel, etcétera. Así que son historias que nos van enseñando poco a poco, y necesitamos escuchar más sobre quiénes son los héroes del pueblo taíno verdaderamente. Sí. Y recuerda el momento que el doctor menciona al obispo Bastida que había un indio en la iglesia. Fue bien jocoso el momento, ¿verdad? Porque él decía que hacía ese indio solito ahí. Yo me imagino que estaba haciendo un arreito, ¿verdad? En Amoná, sí. en lo que es, la gente hoy día le decimos Isla de Mona, ¿verdad? El taíno es Amoná.
Sí, que encuentra la iglesia allí. Ay, no, allá te estaban dando culto, sí, claro. Yo creo que podemos aclarar, ¿verdad?, lo que es un areito. Yo no sé si quieres Claro. aclararlo tú, Tai, puedes aclararlo. Yo entiendo. Bueno, sí. Miren, hay palabras que en la isla conocen guateque como fiesta, etcétera, ¿verdad? Y tenemos que reclamar nuestras palabras y no dejar que la gente venga a dañar, ¿verdad? Hasta las palabras que son de nuestro lenguaje. Así que aclaro esa. Y areíto, ¿verdad? Que la gente siempre tiende a hacerla como areito, ¿verdad? Como si fuera una palabra llana, pero verdaderamente es areíto. Perfecto. Y areíto tiene que ver con o puede ser una celebración, ¿verdad? Que va ya en tono con una o ceremonia o momentos de contar nuestras propias historias. Y volvemos otra vez, ¿cómo era que nuestra gente enseñaba? Enseñaba a través de la historia oral. Entonces, en esos areitos, en esas ceremonias que podían durar hasta 3 días, la gente bailando, etcétera, y es una cosa, no sé, inclusive que el cacique Martín con Guatumacú ha hecho unos areitos muy lindos, que era precisamente de lo que estaba hablando la otra vez, ¿verdad? Que ahora en el mes de julio están planificando nuevamente su gran areíto. Y eso es una cosa muy linda y comparten, etcétera. Y son prácticas donde se le permitía a ir hombres, mujeres, niños, mayores, ir conociendo las historias, ¿verdad? Las historias del pueblo. Y como dije también, ceremonias, por ejemplo, ahora estaría nuestra gente preparándose para las ceremonias del solsticio de verano, que ya estamos a la vuelta de la esquina de eso. Y nuestra gente era muy conocedora de la cosmología, ¿verdad? De qué época es buena para la cosecha, para la siembra, para recoger, etcétera. Y muchos de nosotros también tuvimos esas experiencias con nuestros abuelos. Y que nos trae a esas historias que fue recolectando el doctor. Y a veces la gente no pausa a pensar cuáles son las historias que tenemos nosotros mismos. Por ejemplo, cuéntanos de cuando tú veías este interés que tienes, ¿verdad? Hoy día eres un gran portador de conocimiento tradicional de nuestra medicina ancestral. ¿Por qué nos cuentas un poquito sobre esa conexión que hay con las historias y lo que viste de los abuelos, etcétera, para... Bueno, dentro de la familia siempre hay personas, ¿verdad?, que tienen este pequeño don, ¿verdad?, de utilizar las plantas y de transmitirlo a los hijos, a los nietos, a los abuelos. Y un poco por ahí, en ese sentido, comenzó, de mi parte, comenzó el uso de las plantas medicinales. Yo veía como, me recuerdo que cuando era niño, mi abuela hacerle los baños para bajarle la fiebre a mis tías en las poncheras de metal que mucha gente las menciona y que trae buenos recuerdos, ¿verdad? Igual que cuando para el tiempo de George, que no había acceso a muchos hospitales, pues en una ocasión se enfermó un miembro de la familia y mi mamá pues fue al patio y cogió hojas de corazón y hojas de guanábana, las mezcló y hizo un té para aliviar una molestia que tenía la persona en el estómago. Pues, y por ahí comienza todo este legado, ¿verdad? Y toda esta oportunidad de seguir sanando a más personas. Pero el momento más importante, ¿verdad?, fue cuando mi abuelo enferma de Alzheimer. Y pues yo quise ayudar a mi abuela, que quedaba con la misma condición. Conozco a unas personas clave en el mundo de la medicina natural y me dicen, pues mira, vete, estudiate unas plantas
para que empieces a darle unos testes de la planta del bledo, que se encuentra por todas partes y mucha gente no conoce las propiedades de esta planta. Y de ahí en adelante pues, comencé los estudios sobre las plantas medicinales y como que hubo una buena conexión entre la planta y el ser, ¿verdad? Uno a veces ve la planta de una manera y cuando ya tú te adentras en el mundo de estar directamente trabajándola, pues es muy distinto. Ya tú empiezas a tener un respeto, a tener una conciencia más amplia de lo que es la planta medicinal, a saber que hay un ser vivo, ¿verdad? Dentro de esa planta y un ser que se comunica con las demás plantas que están a su alrededor. Ellos tienen una red social entre ellas y se envían mensajes a través de sus raíces y empiezas a conocer a un Estefano Mancuso que se dedica a este estudio de lo que son las plantas medicinales y ya se te abren otros campos más amplios de ver la medicina de una manera respetuosa, ¿verdad? No una manera como negocio, ¿verdad? El negocio se generan algunos ingresos, pero no, el negocio no es el fin. El fin es sanar a la persona y siempre debe ser el fin de todo sanador aquí dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Ese debe ser el fin, sanar a las personas, darle la oportunidad de vivir, de tener buena salud y de orientarlos para que aprendan a usar también las plantas medicinales para cuando venga una María, como nos tocó bien fuerte, ¿verdad? Cuando venga esa tormenta devastadora, que tengamos el conocimiento ancestral para poder subsistir mientras llegan las medicinas, ¿verdad? Que necesitamos o mientras llegan las ayudas pertinentes. Sí, yo creo que sí, yo creo que eso, la base en todo lo que él ha dicho en cuestión de su relato ha sido ese conocimiento que se le transmitió de generación en generación y está todavía en el presente. Y gracias a esos relatos orales es que hemos podido salvar mucho de lo que son nuestras tradiciones. Pero nada, vamos a irnos a una pausa comercial, una pausa musical, perdónenme. Y en breve venimos de nuevo con lo que es la historia oral y continuamos con estos relatos.
Y continuamos con Voces Ancestrales, Tai Peli, Germán Colón Poaraní y María Caraballo. Sí, claro que sí. Queremos continuar con lo que es lo de la historia oral y con lo que ha sido este resumen de lo que fue la entrevista al doctor Delgado en el programa anterior. Pero también quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que se unan a lo que es el chat del programa Voces Ancestrales y puedan hacernos preguntas y algunos comentarios. Le vamos a estar dando lectura durante el programa. Sí, me parece excelente. Entre esta conversación que tuvimos con el doctor Delgado, tal como nuestra hermana comentó sobre ese momento en que el doctor hace ese encuentro personal, ¿verdad?, ante el espejo y dice, tú eres un colonizado. Fue una imagen que se me quedó y pienso que es algo que cada uno de nosotros tenemos que definir y hacer. Pero otra de los relatos que es súper importante, ¿recuerdan ustedes la historia de Melgarejo, verdad? Los relatos de Melgarejo. ¿Recuerdas, vos? De 1582 que mencionó el doctor. Sí, sí, ahí es que, si no recuerdo mal, él dijo que eso determinó el acta de defunción de los indios, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Él habla sobre una carta que llega al país, pidiendo un informe sobre la cantidad de indígenas que había en Puerto Rico, ¿verdad? Y que a veces los historiadores reciben información y documentos que no examinan, ¿verdad?, más allá de lo que es el propio documento. Entonces, que esas 3 preguntas que habían llegado sobre nuestros indígenas en la isla iban a ser contestadas por el obispo y el gobernador Ponce de León III, y que nunca fueron contestadas, que todo se quedó como en que los indios habían desaparecido, pero claramente explicó que era porque en el tiempo que tenían para ir a buscar toda esa información, no iban a poder ir a los campos, a los centros donde estaban estos indígenas. Y yo también entiendo que territorialmente a veces los taínos también se protegían entre ellos. Esto yo lo he escuchado de las indieras a través de uno de los abuelos del concilio taíno, que cuando tú entrabas al lugar ya ellos sabían y se estaban avisando unos a otros de que la persona llegó al sitio. Es que esto es un detalle también bien importante de la historia oral, que no se menciona mucho, pero en la indiera, si no me equivoco, se trabajaba de esa manera. Los vecinos se comunicaban rápido y avisaban, mira, hay una persona aquí, y ya buscaban la intención de la persona, ¿ves? Y él tocó la parte esta donde habló de este jinete a caballo que iba y se posaba montaña, y de acuerdo a las casitas o chozas, por llamarlo así, si de las que veía saliendo humo, pues de ahí la multiplicaba por 4 y esa era la cantidad de indios que decía que había en el lugar. O sea, que ellos estaban adivinando la cantidad de personas que habían. O sea, que eran unos censos que realmente no eran los correctos, no era algo certero. Y precisamente partiendo de esa cuestión de los censos, yo quería hacer el comentario que precisamente anoche estaba viendo esta información, este flyers de reclutamiento para lo que va a ser el censo del año 2020. Del 2020. Sí, y entonces quería preguntarles a ustedes, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque ya hemos visto que los censos anteriores no se nos reconoció como los nativos, no había una opción de nosotros para que nos tomen en cuenta. No, sí, en el 2010 fue un cambio grandísimo. Sí.
Ya para el año 2000, el pueblo se identificaba, o sea, mucha gente se identificaba como taíno. Estoy haciendo el relato de cómo sucedió en aquella ocasión. Y cuando salen los resultados del censo, no aparecíamos, ¿verdad? Entonces, entre las cosas que hizo la UCTP, que es la Confederación Unida del Pueblo Taíno, y mencionó, mejor conocida como UCTP por las siglas en inglés, cuestionó a la Agencia de los Censos de Estados Unidos. Y entonces ahí en esa reunión prácticamente salió el cuento de que pues si no llenan la hoja de la manera en que nosotros pedimos, pues no son contados. Y ahí es cuando surge el acuerdo en que para el próximo censo la UCTP se iba a hacer parte de precisamente a responder a esos llamados para educar a la gente en cómo llenarlos y asegurarnos que nuestra gente por lo menos pudiera llenar la hoja apropiadamente. Y es así, por eso es que en el 2010 hubo una gran cantidad de personas que se identificaron como taínos, se identificaron más de 19,000 personas, y taíno y algo más, ¿verdad? Y otra raza, eran aproximadamente, no me acuerdo si como 15,000 más. La cosa es que es un total de más de 34,000 personas que se identificaron como indígenas en Puerto Rico. Entonces es un gran adelanto. Yo quiero aclarar que la gente entienda que cuando estamos hablando del censo, desde 1970, no ha habido unas hojas que se hayan quedado iguales, particularmente para lo que tiene que ver con puertorriqueño, cubano, latino, hispanic, hispano. Cada década cambian las formas, pero quiero aclararles que cuando tiene que ver con el puertorriqueño y el cubano, por ejemplo, eso surgen varias preguntas, ¿verdad? Si eres blanco pero que no sea puertorriqueño o cubano, o si eres negrito pero que no sea, o sea, tiene una cantidad de cosas. Pero es muy importante que lo hayas mencionado, María, porque hay que saber cómo llenarlo para que se cuente, porque de lo contrario no nos van a contar. Y espero que las hojas de este año siguiente sean bastante similares, donde la gente tenga la oportunidad de decir si es puertorriqueño, cubano, qué sé yo qué, y lo pone ahí. Y entonces hay esta otra sección para raza, y ahí en nuestro caso la gente marca nativo americano, ¿verdad? Y hay más abajo un espacio donde la gente entonces puede escribir el nombre de su pueblo. Y en nuestro caso, pues, o va a haber gente que se denomine como taíno, van a haber otros que utilizan el término jíbaro, ¿verdad? Otros que usan el término boriqueno, pero lo importante es que sepan llenar esa hoja y que continúe la reafirmación de la sobrevivencia indígena, particularmente en nuestra hermosa Boriquén. Es un muy importante tema. Bueno, y la hora se nos puede ir así de rápido, pero yo quería comentarles que sabemos que muchos de nuestros abuelos tuvieron que partir de nuestras islas, de irse a establecer en algún sitio en Estados Unidos, y que tenemos muchas personas que no conocen de estas historias, ¿verdad? Y cómo eran algunos de los transportes y métodos que tenía nuestra gente. Y María estábamos conversando, María y yo, y hubo este relato basado en una imagen que vamos a compartir en la página de Voces Ancestrales del Caribe en Facebook, para que usted de verdad tenga una idea de cómo eran las ambulancias de nuestro tiempo. María, ¿qué nos puedes contar? Pues mira,
Para mí fue sorprendente ver esa imagen. La tuve que descargar a mi teléfono y la compartí con ustedes porque me llegó a mi cabeza ese relato de mi tío. Mi tío, para que tengan una idea, él tiene 83 años, de los mayores. Yo tengo 14 tíos, eran 14 tíos por parte de padre, ellos eran natural de lo que es el barrio Capaez de Adjunta. Y me cuenta, mi tío siempre me contaba ese relato tan jocoso. Era, pues mi abuela, ella todas las noches le daba como este mareo, esta cosa que se sentía bien mal y ella sentía que se iba a morir a cada noche. Eso era a diario, eso que le daba a ella. Entonces, el lugar donde ellos vivían era pues una montaña, un risco, básicamente un risco, y entonces tenían que bajar, por lo que acá en el campo se conoce como una guinda, bajar hasta la parte abajo de esa montaña, cruzar un río y entonces subir otra montaña más bien grande. Y allá al otro lado de esa montaña era que estaba la curandera del lugar, la comadrona, quien atendía los partos y quien sanaba a todas las personas de la comunidad. Y entonces, por lo difícil que era y las condiciones en las que estaba mi abuela, pues ellos optaron por este tipo de transporte, que es lo que le llamamos ahora la ambulancia de esos tiempos, que es una hamaca, era básicamente una hamaca. Ahí ponían el enfermo y lo levantaban entre dos personas y lo transportaban al lugar. Y entonces guindándolo de un palo, ¿verdad? La hamaca está de un tronco ahí. Sí. Y entonces yo recuerdo que tío me decía que abuela, pues, ella sentía que se iba a morir y noche tras noche le sacaba un pelito a cada uno de sus 14 hijos dizque para llevárselo, porque ella se iba a morir. Entonces la llevaban hasta donde estaba la curandera y la curandera pues los mandaba a salir a ellos dos, a los dos hijos que la habían transportado hasta el lugar. Y pasaban unos minutos y de momento mi abuela salía caminando llena de vida, como si nunca hubiese sucedido nada. Y eso era noche tras noche, noche tras noche. Después, con el pasar de los años, que la llevan entonces a lo que son los médicos y comienzan a hacerle esta serie de estudios a ver qué era lo que le sucedía a ella, se dan cuenta de que abuela lo que tenían era hipoglicemia. Ajá, hipoglicemia. Le bajaba el azúcar y por eso era que ella sentía que iba a morir. Y ya mi tío me decía que ya ellos estaban que no podían más. Ellos tenían hasta las piernas viradas de tanto que bajaban y subían de esas guindas a mi abuela en esa hamaca. Es increíble. Y eso de broma que estábamos hablando, que era que la curandera le tenía un mango preparado allá a la abuela. Sí. Ya la curandera sabía cuál era el antídoto para eso. Sí, pero ese mango a lo que preparo el café. Y yo bromeé diciendo, ¿verdad?, que era la manera de la doñita cogerse un break de los 14 muchachos. Pero, ella misma se desmayaba para que la llevaran a pasear en la hamaca. Sí, pero fíjense que ahí volvemos, inclusive hasta aparte de esos petroglifos que tienen ustedes allá en Río Jauca, ¿verdad?, que ven gente, están las envolturas en las hamacas, etcétera. La hamaca es nuestra cama, ¿verdad? Y nuestra y de muchísimos otros pueblos indígenas. Y prácticamente eso ha sido una práctica tradicional de todo ese tiempo. Eso no fue que vino un europeo a enseñarnos cómo hacer una hamaca. Ese conocimiento que ha perdurado por siglos. Y inclusive en nuestra conversación, creo que fue Poe que mencionó que todavía hasta con el huracán María hubo gente que tuvo que ser transportada de esa manera. Eso hace. Hay unas colecciones en línea que tienen una cantidad de imágenes de aquel Puerto Rico de antes, 1940, unos misioneros creo que el 1946, si no me equivoco, hasta el 1950 y pico por ahí, iban a diferentes partes de la isla
Y ahí es cuando nuestra gente se puede dar cuenta de la cantidad de bohíos que existían, todavía la gente viviendo de la misma manera que habían vivido desde tiempo inmemorial. Y son cosas que perduran. De este tema del conocimiento tradicional, de la historia oral, es mucho lo que tenemos. Porque yo misma le puedo decir de personas que yo conocía todavía en los 1970 y largos, que vivían en bohío y lavaban así en las aguas, etcétera. Eso era, en vez de tener un fregadero, tenían las aguas. Y eso no es, eso ni lo trajo la contribución africana a nuestra isla, eso de las plantas, ni todas estas otras modos de vivienda lo trajo ningún europeo. Eso sigue ahí de nuestra gente, de nuestros ancestros. Y cuando estamos hablando de ancestros, no tiene que pensar solamente los que habían hace 500 años atrás. Su mamá, sus abuelos, toda esta gente, esos son sus ancestros. Vamos a continuar conversando en programas futuros sobre lo que es el conocimiento tradicional y el pasar de estas historias y la importancia, ¿verdad? Como dijo si nos puede leer los comentarios del chat. Sí, por aquí tenemos comentarios de nuestro hermano Guaribo Baracutey. Buenos días a todos y Radio Escuchas. Acuérdense que los cronistas españoles escribían lo que le convenía al gobierno español hasta que llegó Fray Bartolomé de las Casas, que vio las injusticias contra los taínos y comenzó a escribir la verdad sobre las atrocidades y genocidios que estaban cometiendo contra los taínos. Isabel de Isabela dice que interesante. Muy bien. Él tiene toda la razón, ¿verdad? Porque inclusive el argumento ese grande que hay con Sepúlveda, donde las casas se hace como una tribuna y las casas trae a colación todas esas cosas que presenció. Y aún cuando tenemos relatos donde está hablando de la picadera de gente cuando destripaban a nuestros ancestros, etcétera, hay muchas cosas que él dice que vio y no podía ni traerse a sí mismo a escribirlas. Así que imagínate, si ya le contó de cómo destripaban a nuestra gente, cómo picaban a los bebés en cantos, qué otras cosas estaba viendo este fraile que horrorizaban tanto que ni siquiera podía ni escribirlas. Pero bueno, esos temas vamos a continuarlos en otros programas. Para mí es bien importante que ustedes sepan que por esa exhortación que tuvieron miembros de la comunidad de Ponce sobre Tibes y las condiciones en que estaba y el descuido de parte de, o sea, la falta de importancia que le está dando el municipio de Ponce a nuestro parque ceremonial. Nuestro hermano Poaraní tomó la iniciativa de visitarlo y nos encantaría, antes de terminar el programa, que nuestro hermano nos hiciera un recuento de esa visita. Claro que sí, para que aquellas personas que no conocen el centro ceremonial de Tibes, el centro ceremonial comenzó en el 1975 tras el paso del huracán Eloísa, ¿verdad? Y en el mismo lugar hay 186 enterramientos humanos. El centro es el descubrimiento arqueológico más importante de las Antillas. Es el más antiguo complejo ceremonial deportivo antillano aún descubierto en Puerto Rico. Esto es un dato, ¿verdad?, que se tomó de tiempo atrás. Y mi experiencia personal cuando entré al lugar, pues, ¿verdad? Uno vive en base a experiencia. Y la experiencia tú la vas a compartir con la persona que más cerca está a ti y si tú te llevas una buena experiencia del lugar, esa experiencia la vas a transmitir y la vas a compartir con otros. Pues claro. Un poco cuando llegamos al sitio, pues no tuvimos nadie que nos recibiera con documentación, con información sobre el lugar, ¿verdad? Muchos de ellos tienen muy buena intención, los trabajadores tienen muy buena intención de que ese lugar pues se le dé un poquito más de atención. En la sala principal no había nadie, no había guía, no había un televisor por lo menos que estuviera redactando lo que son las piezas taínas, lo que son los semí, el significado de cada cosa, ¿verdad? Al igual que en las plazas ceremoniales, que cuenta con 9 plazas
bien importantes, ¿verdad? Y el parque tiene 3 hectáreas, ¿verdad? Que alberga el museo, el centro ceremonial y la recreación de una aldea taína. Un poco faltó la rotulación, ¿verdad? Rotulación que en la misma plaza, porque a veces no hay que tener ni los guías, a veces si tenemos algo informativo, ¿verdad? Y no lo decimos a manera de criticar y de verlo en mal. Esto que estamos haciendo hoy es como una aportación, ¿verdad? Para crear un poquito más de conciencia a las personas que son del área, a las personas que están escuchándonos, que puedan aportar y pueden ayudar en este sentido, ¿verdad? La rotulación que explique el juego del batú, lo que es el uso del tabaco, lo que son el significado del arreito, el significado de los mismos instrumentos musicales, ¿verdad? El uso del casabe, ¿verdad? Que no se tiene en el lugar, lo que son las maracas, el magüey, un poco. No todo el mundo sabe que es un cacique, no todo el mundo sabe que es un vehículo, un boitín, un boique, una boria, ¿verdad? Y esta información puede ser parte de esa experiencia que podamos vivir en Tibes y que podemos aportar a aquellas personas que tengan el interés verdadero de dejarle un legado y una aportación a Tibes, al centro ceremonial, ¿verdad? Es un llamado a que den un granito de esas personas que están cerca, que pongan un granito y puedan mejorar el lugar. Claro que sí. Definitivamente, esto es una de muchas tantas luchas que tenemos en este territorio ancestral. Y yo creo que esto es un llamado para que nos unamos en cuanto a lo que es estas luchas. Ahora reciente tenemos, por ejemplo, lo que es Tibes está en pie de lucha, lo que es Jauca también, por proteger el lugar, es un lugar sagrado. Pero hemos tenido muchísimas luchas y ahora nosotros tenemos una gran ventaja, y es que tenemos que sacarle provecho a lo que es la tecnología, las redes sociales y todo esto. Es un método que nos podemos comunicar entre nosotros y unirnos en todas estas luchas y hacer, pues, que sean parte de esto. Y ahí en la unión está la fuerza y se puede lograr muchísimo si nos unimos. Y yo creo que esa es la clave. Próximo programa, ¿verdad? Ya que estamos llegando al final de la horita del programa, vamos a seguir con ese tema y compartirlo entre los tres y con las personas que vengan de invitados, ¿verdad? Poder tocar ese tema de unificar, ¿verdad? Sí. Así mismo. Y entonces, bueno, aquí pudiéramos estar hablando varias horas, ¿verdad? Pero gracias por esa visita, por Ani, que hiciste a Tibes. Gracias, María, por continuar en la lucha y la defensa del río Jauca y nuestros yacimientos arqueológicos. Y le exhorto a todas nuestras personas a que empiecen a conocer un poquito, mucho más de nuestros sitios arqueológicos, de nuestros sitios sagrados, porque ese es nuestro patrimonio cultural, nos pertenece a todos. Y a veces visitamos otros países y nos interesamos en esas cosas, cuando en nuestra isla tenemos tanto que ver y son grandes tesoros. Familia, muchas gracias. Gracias a los radio oyentes. Espero que este domingo los caballeros tengan un feliz Día de Padres y los esperamos la semana que viene, el miércoles a las 9 en Voces Ancestrales del Caribe, porque recuerden, las voces deben ser escuchadas. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.